Es un salón de usos múltiples con dimensiones de 30 metros de largo por 21 más o menos de ancho. Este salón pues se encuentra ubicado en el barrio El Ensueño de la zona 2, el cual pues ayudará a los vecinos de ese sector, ¿verdad? Por mucho tiempo les hacía falta este proyecto de solución. Fueron varios años, eso es lo que los vecinos de acá argumentan. Quiero comentarle que ellos se dieron a la tarea de darle seguimiento acá con la administración municipal y pues gracias a Dios este es el momento que ustedes se pueden dar cuenta. Usted sabe que estos recintos pues lógicamente son de uso común, son para el bien común, ¿verdad? Entonces definitivamente las comunidades, en este caso pues el barrio El Ensueño pues tenía la necesidad, ¿verdad?, de tener un lugar digno, un lugar cómodo para poder hacer sus reuniones, para poder incluso para poder hacer sus distracciones sociales, ¿verdad? Y pues ese es el momento en que la municipalidad les brindó la ayuda y prácticamente pues se está terminando. Estamos viendo el avance de la obra del techado del salón. Como ven ustedes ya en la primera entrevista, ¿verdad? Era un vacío totalmente esto, estábamos bajo cielo. En estos instantes podemos decir que estamos llevando ya a un 50% el techado de nuestro salón y próximamente será prácticamente una realidad. Agradeciéndole pues a nuestras autoridades, al alcalde municipal, por este apoyo que nos han brindado a nuestro barrio El Ensueño de esta ciudad. Durante mucho tiempo este proyecto estuvo abandonado, no sé. Estamos hablando como de 10 años más o menos, ¿verdad? Y hasta ahora pues que estamos dándole seguimiento nosotros cuando fuimos tomando posesión ya del cargo de COCODE de este barrio.